Listo, doctor. Les estaba diciendo que la presentación que les voy a enseñar la edité hace unos días y yo pensaba que iba a ser para un auditorio, para un público general. Entonces, añadí 3 o 4 diapositivas al principio que explican un poquito la idea y la historia del RISC. Así que los que ya se la conocen, pues me perdonan, espero no aburrirlos, son solamente 3 o 4 diapositivas y ya después vamos a entrar ya en el detalle de la presentación. Lo primero, bueno, voy a compartir la pantalla y me dicen si lo ven. Bueno, aquí voy a poner mi presentación, que se llama, vamos a correr ya, se llama así, implementación de un procesador softcore RISC 32IM para una FPGA mediante la herramienta de Xilinx Vivado HLS. O sea, todo lo que ustedes van a ver es el resultado de una programación con esta herramienta, o sea, usando Vivado HLS. Entonces, lo primero que quiero es contestar esta pregunta, enseñarles esta pregunta y contestarla y hablar un poco sobre eso. O sea, ¿qué es lo que determina la propiedad intelectual sobre una CPU? Y esa propiedad intelectual realmente lo que está determinada es por la propiedad que se ejerce sobre su repertorio de instrucciones. O sea, aunque haya 2 procesadores distintos que tienen implementaciones distintas, pero que usan el mismo repertorio de instrucciones, eso se considera la misma propiedad intelectual y habrá que pagarle los correspondientes permisos a el dueño de ese repertorio de instrucciones. O sea, eso quiere decir, y esto es lo que usaron los que crearon el RISC-V, que si usted crea un repertorio de instrucciones y lo libera, o sea, lo deja que cualquier persona lo use, pues cualquiera puede implementar ese procesador, porque repito, es la propiedad intelectual lo que determina, o sea, la de propiedad intelectual sobre el repertorio de instrucciones lo que determina la propiedad sobre todo la CPU, ¿no? Y repito, eso es lo que utilizaron los creadores del RISC-V y por eso es que es un procesador, digamos, abierto, que cualquiera puede usarlo e implementarlo. Esto empezó en el año 2010 en el Laboratorio de Computación Paralela de la Universidad de Berkeley, como un proyecto simplemente docente. O sea, este es el profesor que comenzó el proyecto en el primer curso y estos son los 2 primeros alumnos que tuvieron el trabajo en ese proyecto puramente docente. Ustedes se dan cuenta que cuando o sea, el desarrollar un procesador como un proyecto docente da mucha libertad, porque en definitiva ahí se puede hacer lo que uno quiera. O sea, no hay compromiso de nada comercial, etcétera. Y entonces se puede, digamos, improvisar mucho, generar muchas ideas. Y evidentemente fue este proyecto fue muy exitoso desde el punto de vista docente. Y por eso ellos lo repitieron en años sucesivos. Y claro, en esos años sucesivos fueron perfeccionando el repertorio de instrucciones de este procesador, ¿no? Y así, ya cuando llegaron al año 2015, se llevaban 5 años haciendo este proyecto, se dieron cuenta que ya tenían mucho trabajo acumulado, muchas ideas, parecía que era un procesador potente y por tanto decidieron congelar el repertorio de instrucciones en la 5ª generación. Por eso es que se llama RISC-V o RISC-V. O sea, a partir de ahí ya decidieron no hacerles más cambios al repertorio de instrucciones y a la estructura de las instrucciones. Y desarrollar, bueno, sí, incluirle algunas nuevas, pero en forma de módulos. O sea, características básicas que tiene este procesador, primero que es abierto y libre. O sea, yo digo que es el Linux del hardware de procesadores. O sea, se puede utilizar, cualquiera puede utilizar e implementar uno a partir del repertorio de instrucciones.
Las instrucciones están definidas de forma tal que se puede hacer una implementación directa en hardware. O sea, no solo sirve para simulación, sino que se puede hacer la implementación en hardware, como ustedes verán más adelante. Siempre, desde el principio, la idea fue hacer un RISC, o sea, hacer un procesador con un número reducido de instrucciones. O sea, por eso evitaron hacer, por ejemplo, microinstrucciones y otras arquitecturas más complicadas. O sea, el objetivo siempre fue ese, hacer un procesador lo más sencillo posible desde el punto de vista de su repertorio de instrucciones. Se expande mediante módulos. O sea, el módulo básico, que es el que, como ustedes verán, es el que yo implementé, es un procesador de números enteros, de 32 bits de números enteros. Pero por supuesto hay módulos en esos 5 años y más adelante se han añadido módulos. Por ejemplo, hay módulos de aritmética flotante, hay módulos de instrucciones atómicas, que son las que se usan para procesamiento digital de imágenes, etcétera. O sea, los procesadores de imágenes se puede expandir. O sea, inicialmente era de 32 bits, pero se puede expandir a 64 y 128. Por ejemplo, hay un módulo que es de aritmética flotante, que cumple con el estándar IEEE de aritmética flotante. Y también el repertorio de instrucciones da muy poquísimas, digamos, limitaciones o restricciones a cómo es la implementación. O sea, hay mucha libertad para hacer la implementación del procesador. Solo hay poquitas cosas determinadas, por el propio repertorio de instrucciones que sí tienen que seguirse, pero muy pocas. La mayoría de las implementaciones tienen total libertad. Por ejemplo, es posible implementarlo en una máquina de memoria única, o sea, donde datos y códigos están en una memoria única, o es también posible implementarlo en una máquina de memoria separada, o sea, en una máquina con arquitectura de Princeton. Eso no, el repertorio de instrucciones no lo especifica. También, igual que tampoco especifica si es un procesador monociclo o si es un procesador segmentado de pipeline. Eso también queda a libertad del que hace la implementación. Entonces, queda claro que RISC-V no es una empresa, RISC-V no es una implementación en particular. O sea, RISC-V es un conjunto de instrucciones y de algunas reglas que son las que determinan el funcionamiento del procesador, pero la implementación queda totalmente libre. En agosto de 2015 se creó la RISC-V Foundation, o sea, una organización sin fines de lucro y que el objetivo es proteger y promover el repertorio de instrucciones del RISC-V y, bueno, mantener relaciones con todo el ecosistema de hardware y software que se ha creado alrededor de este procesador. O sea, hay muchísimas instituciones, como vamos a ver ahora, que tienen trabajos relacionados con este procesador, implementaciones u otro tipo de cosas. O sea, los objetivos de esta organización son los que aparecen aquí abajo, o sea, fundamentalmente proteger el repertorio de instrucciones, que la gente no le haga modificaciones o intente hacerle modificaciones desde el punto de vista básico. O sea, por supuesto, el añadirle módulos sí está permitido. Entonces, esta organización en este momento tiene más de 230 miembros que representan un mercado amplísimo. Por ejemplo, aquí en esta transparencia aparecen más o menos todas las instituciones y empresas que han decidido formar parte de este ecosistema que respalda el desarrollo de los RISC-V. Y como ustedes pueden ver, hay gente importante, ¿no? Por ejemplo, está Google, Nvidia, que fabrica los procesadores de imágenes, y está IBM, está Samsung, que me imagino es porque piensa utilizarlos quizás en sus teléfonos. Bueno, en fin, todas estas empresas que ustedes ven aquí, de alguna u otra manera participan de esa organización y tienen trabajos relacionados con el RISC-V. Entonces, esta es más o menos una breve idea de cómo fue que empezó y qué importancia ha tenido. Como yo les decía, el módulo básico se llama RISC-V 32i, que quiere decir que es de 32 bits las instrucciones y los datos, y además
que opera con enteros, con enteros. Aquí está todas las instrucciones que tiene este módulo básico, que son aproximadamente como unas 40 instrucciones. Ahí está lo que hace. Y aquí está el formato de las instrucciones del RISC-V. O sea, las instrucciones son de 32 bits. Entonces, lo primero que se observa es que ellos tuvieron mucho cuidado en que el formato de las instrucciones no cambiara mucho de una a otra. ¿Por qué? Porque eso facilita, por ejemplo, hacer los ensambladores. Si las instrucciones tienen más o menos el mismo formato, ¿no? Aquí abajo aparecen los distintos formatos a qué se refieren. Por ejemplo, el formato R son operaciones que son entre registros, ¿no? Entonces, fíjense, siempre la instrucción, los 7 bits menos significativos, ahí está el código de la instrucción. Siempre está ahí. Los 5 bits que van desde el bit 7 al bit 11, esos 5 bits especifican el registro destino de la operación. Y los registros especificados del bit 15 al 19 y del 20 al 24, estos dos registros, estos dos grupos de 5 bits especifican los dos operandos de la operación, ¿no? Las instrucciones tipo R son operaciones de operación entre registros. Luego, por supuesto, las hay inmediatas, las hay de salto, bueno, en fin, hay todo este tipo, pero fíjense que, por ejemplo, se mantiene siempre la misma posición para el registro destino y las mismas posiciones para los registros de los operandos en aquellas instrucciones, por supuesto, que haya operandos. ¿Ok? Entonces, esto es algo que ellos han, evidentemente, durante 5 años lo fueron puliendo, por decirlo de alguna manera, y llegaron a esta estructura de instrucciones. El sistema, como es de 32 bits, obliga a utilizar, o sea, esto sí hay que implementarlo, está obligado a ser implementado porque evidentemente está muy ligado a las instrucciones, a un banco de 32 registros de 32 bits, ¿no? De ese banco de 32 registros, el registro 0 es un registro que no es nada más que de lectura, no se puede escribir en él. Y además ese registro lo que contiene es un 0, o sea, todos los bits están en 0. Por tanto, lo único que puede hacer uno es leerlo y el valor que obtiene es 0. Quizás ustedes se preguntan, bueno, ¿qué sentido tiene esto? ¿Para qué sirve esto? Bueno, esta idea de poner un registro alambrado a 0 no es nueva. Realmente ellos lo tomaron prestado de ya unos olvidados procesadores que son los de Motorola, que ya ni se mencionan en la literatura, pero los procesadores de Motorola de los años 70 y 80, el famoso 6800 y el 6809, etcétera, ya traían esta idea de traer un registro alambrado a 0. ¿Qué ventaja tiene esto? La ventaja que tiene es que esto reduce el repertorio de instrucciones. ¿Por qué? Porque hay algunas instrucciones, por ejemplo, el ejemplo típico son las instrucciones de movimiento. Como ustedes van a ver, el RISC-V no tiene instrucciones de movimiento. Las instrucciones de movimiento se pueden imitar con una instrucción de, por ejemplo, de suma contra el registro 0. Y entonces eso reduce el repertorio de instrucciones. Esa es la idea. Pero como les digo, es una idea antigua y yo creo que la tomaron prestada de Motorola. Eso es algo que quiero señalar al respecto. Lo otro también interesante es que el contador de programa es aparte, no es uno de los registros del banco de registros, está totalmente aparte. Esto, los creadores del RISC-V lo defienden y es fácil de entender que la ventaja que tiene tener un contador de programa separado totalmente de los otros 32 es que reduce el riesgo de que en alguna instrucción de movimiento o algo de eso se altere el contador de programa, porque no hay manera de accederlo con ninguna de las instrucciones típicas con los que se accede al resto de los registros. Por tanto, esa es la ventaja que tiene de mantener el contador de programa separado. Y luego ustedes aquí ven que como que se le han asignado determinadas funciones a los registros. Por ejemplo, aquí ven y lo entienden fácil que el registro 2 es el puntero de la pila del sistema o es el que está recomendado para ser utilizado como el puntero de la pila.
La razón de hacer estas asignaciones es simplemente para tratar de compatibilizar, digamos, a la hora de hacer distintos ensambladores y compiladores, que todos usen los registros estos de la misma manera, y entonces eso, bueno, compatibiliza entre los distintos, pero no es obligatorio. O sea, cualquiera de los 31 registros que siguen se pueden utilizar de la manera que uno quiera, pero es como una especie de recomendación. Entonces, como ustedes ven, o sea, esto sí hay que instrumentar los 32 registros con manteniéndose en cero, el contador de programa aparte, y eso, como les digo, esto sí está totalmente obligatorio hacerlo porque está muy ligado al repertorio de instrucciones. Entonces, los creadores del RISC, que evidentemente tienen una visión muy importante del problema, se dieron cuenta de lo siguiente. En la mayoría de los procesadores, además de los registros de datos, que sobre los cuales funcionan las instrucciones, casi siempre hace falta otros registros, otros que hacen funciones de control o de estatus del sistema. Entonces se dieron cuenta de que eso, los que implementen el RISC van a tener que crear esos registros de control que ya dependen mucho de la implementación que se haga. Y ellos lo único que hicieron, fíjense, lo único que está establecido es crearon las instrucciones para manipular a esos registros que ya el que lo implemente sabría cómo hacerlo. O sea, crearon hay 6 instrucciones físicas y hay 6 pseudo instrucciones que permiten manipular hasta 4.096 registros de control y de estatus. ¿Por qué hasta 4.096 registros? Porque las instrucciones, esta es una instrucción típica de las 6. O sea, esta es la estructura típica que tienen las instrucciones de este tipo, de las 6 que hay. La instrucción tiene los 12 bits más significativos de la instrucción, es precisamente para especificar el número del registro con el cual vamos a trabajar, en el caso de que lo hayamos creado y exista físicamente en hardware, ¿no? Aquí estaría está el código de operación como en las demás. Aquí, estas instrucciones, ¿qué es lo que hacen? Estas instrucciones manipulan el contenido de estos registros haciendo o carga inmediata o mediante haciendo operaciones OR, XOR o AND con un registro máscara que se especifica aquí en el valor de RC1. O sea, ya ustedes se dan idea que si estas instrucciones generalmente funcionan con máscara, es porque la idea es instrucciones que permitan modificar los bits individuales de estos registros que creamos. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos registros van a funcionar como banderas, o bits que habilitan cosas y deshabilitan cosas. Entonces, las 6 instrucciones permiten manipular perfectamente a estos registros, o sea, cargarlos, leerlos y modificarlos mediante una máscara que está indicada por el registro RC1. Y además, incluso se copia el valor de registro, antes de modificarlo, se copia en el registro RD. O sea que el que implementa el RISC-V tiene total libertad de implementar hasta 4.095 registros, que como ustedes se dan cuenta es una barbaridad, y asignarle a esos registros las funciones que él crea, que cree que le hacen falta, ¿no? Y luego esos registros los puede manipular con esas 6 instrucciones. Por ejemplo, entre las cosas que evidentemente van a hacer falta y se pueden utilizar estos registros, está el control de las interrupciones. Típicamente hay un registro que habilita las interrupciones, típicamente hay un registro que las muestra las que han sido atendidas y las que están pendientes de atenderse. O sea que, por ejemplo, el control de interrupciones se hace a través de varios de estos registros. Otra cosa que se puede hacer a través de estos registros es como preescaladores de frecuencia. O sea, dividir la frecuencia de reloj en valores inferiores para ser utilizados en determinadas funciones que hagan falta en el hardware. Pueden ser contadores programables también. Pueden ser watchdog timers. Se pueden implementar con estos registros.
Y también pueden ser registros de bandera, o sea, el que implementa el procesador puede crear las banderas que crea que es necesario para controlar el modo de trabajo del procesador, etcétera, etcétera. O sea que aquí hay totalmente libertad. Lo único que está especificado son las 6 instrucciones que manipulan a estos registros. Que eso sí, evidentemente, está claro, tienen un formato, porque tiene que ser un formato tipo I, como los demás, pero en definitiva, como aquí se puede poner el número que uno quiera, uno puede manipular cualquiera de los 4095. Y aquí podemos poner el registro de los otros 31, el que nosotros queramos, cargado con la máscara que queramos, y ahí podemos hacer cualquier modificación. O sea que esto es algo que le da mucha libertad a la implementación del procesador. Bueno, aquí digo que realmente la idea de trabajar en el CIT de estos fueron de los profesores, de los investigadores Romberto y Salvador Ibarra. Ellos fueron los que propusieron ya hace unos cuantos meses tratar de desarrollar en el CIT un RISC-V y que pudiera ser utilizado en aplicaciones espaciales. Esto es una idea interesante. Nosotros hemos visto ahí, hemos revisado la literatura y prácticamente yo no he encontrado nada de la idea de utilizar este procesador como la CPU de un satélite en una aplicación espacial. Lo interesante de esto es que como hay tanta libertad para la implementación, pues ahí se pueden generar ideas de formas de proteger al CPU. Ustedes saben que en las aplicaciones espaciales y sobre todo en las de satélites de relativamente baja altura ocurren mucho los eventos estos debido a la radiación que sufre el satélite, ocurren mucho los eventos de errores en las memorias. Y generalmente esas cosas se tratan en base a redundancia o en base a ponerle a las localizaciones de memoria, ponerle bits de redundancia. Entonces, resulta muy interesante pensar en un posible CPU basado en el RISC-V, pero con características que se pudieran aplicar en aplicaciones espaciales. Y eso es lo que, digamos, llamó la idea de poder utilizar esto. En el CIT se empezó a trabajar en esto y hay, evidentemente, dos posibles arquitecturas a implementar. Que se trabajó, de hecho, en ambas variantes. Se trabajó en una variante monociclo, ¿no? Donde el procesador en un ciclo de reloj ejecuta toda la instrucción. Y personalmente yo pensé en una arquitectura segmentada o una arquitectura pipeline, ¿no? Como se denomina. Y entonces, pues mi trabajo se dirigió aproximadamente, trabajé en esto como unos 3 meses, para que tengan una idea, a desarrollar esta variante 32i. Bueno, y después verán que le añadí algunas cositas adicionales. Pero, y les explico que hice aproximadamente unas 110 versiones del procesador. En la medida que le iba corrigiendo errores y le iba añadiendo cosas, me iban saliendo versiones y llegué como hasta la versión 110. Entonces, eso es lo que les voy a enseñar. O sea, es una versión, primero, en arquitectura de memoria separada. O sea, memoria de programa y memoria de datos totalmente separada. ¿Por qué adoptamos esta idea? Bueno, adoptamos esta idea porque estamos pensando un poco en una especie de microcontrolador. Y la mayoría de los microcontroladores tienen esa estructura, o sea, de memoria separada de datos, o sea, una estructura de Princeton. Pero además de eso, tipo pipeline, o sea, el procesador que van a ver, yo le llamé o le llamaríamos según la notación RISC-V 32IM, I de entero, de que sigue siendo un procesador de entero, y M porque le añadí las instrucciones de multiplicación, que no estaban, no, realmente no forman parte de la instrucción del módulo básico, pero como resulta relativamente fácil hacerlo sobre una PGA, pues decidí añadirle y por eso es la M. Entonces, primero, vamos a ver por qué escogí una arquitectura pipeline para desarrollar el RISC-32IM.
Fíjense, aquí esto de escoger una arquitectura monociclo o pipeline es lo que yo llamo una decisión filosófica. Eso me lo van a oír decir varias veces. Filosófico quiero decir que realmente no hay unas razones profundas y fuertes para decir esta es la ventaja, esta es la variante que conviene, porque realmente tiene ventajas y desventajas. En el caso de la arquitectura pipeline o cementada, la mayor ventaja que tiene es que como reduce la profundidad de la lógica de cada etapa, eleva la frecuencia de reloj a la cual el sistema puede funcionar. O sea, el pipeline o la segmentación es un compromiso entre subir la frecuencia de reloj, manteniendo que el procesador ejecuta una instrucción en cada ciclo de reloj. Por tanto, cuando elevamos la frecuencia de reloj, vamos a aumentar la velocidad del procesamiento. Pero eso tiene desventajas. La primera desventaja que tiene es que mayor uso de recursos, porque vamos a ir a repetir la lógica más veces. Segundo, es más difícil de probar y poner a punto el repertorio de instrucciones. Hacer funcionar a pipeline es más complicadito porque hay que sincronizar cosas. Y además, la otra desventaja que tiene es que en algunas instrucciones aparece dependencia en el orden en que se ejecutan las instrucciones. Por ejemplo, después ustedes se van a dar cuenta cuando yo les enseñe el diagrama del pipeline. Una instrucción que opera con los registros, o sea, que hace operaciones con los registros, no puede ir exactamente a continuación de una instrucción que carga inmediatamente los registros. O sea, no se puede cargar inmediatamente los registros y a continuación operar con ellos, porque esas dos operaciones están en puntos distintos del pipeline. Entonces hay que hacer algunos trucos como o bien entre ambas instrucciones poner operaciones no opera o poner otras operaciones que no tienen dependencia. En general esas cosas se resuelven a nivel del ensamblador. O sea, el ensamblador que se haga para este procesador ya tiene que tener en cuenta y vigilar que no haya esas instrucciones una detrás de otra y hacer algunas inserciones ahí, por ejemplo, de las siguientes instrucciones, etc. Es decir, hay varias soluciones para ese problema. ¿Bien? Entonces, bueno, sí, dime. Sería el compilador, ¿no? Sí, bueno, sí, en uno de los dos. O sea, y en el ensamblador, sí, en el ensamblador. Yo digo porque en el ensamblador tú, digamos, cuando escribes el programa no te vas a estar preocupando por esto. O sea, se supone que tú no debes preocuparte por esto. Entonces, bueno, sí, el ensamblador genera los códigos y el compilador es el que tendría que tener en cuenta esto y insertar ahí instrucciones tipo dummy, o sea, de cero operación, ¿no? Sí. Estoy de acuerdo contigo, Salvador. Gracias. Ok. Entonces, ¿cómo es el pipeline? Repito, si alguien tiene alguna duda o algo, por favor, o alguna observación, me la hace, siéntase libre de hacérmela sin ningún problema. Bueno, a ver, este es más o menos el pipeline. El pipeline es de 5 etapas. Aquí hay en la literatura aparecen desde el pipeline de 3 etapas hasta de 7. ¿No? O sea, hay toda una serie de variedades. El más que se usa es de 5, ese fue el que yo adopté, tiene 5 etapas. Búsqueda de código, o sea, esto es bastante convencional. La etapa 2, en la mayoría de la literatura le dicen la etapa de decodificación. Yo le puse el nombre lectura de registro y después les voy a explicar por qué, porque me parece que en mi caso esto especifica mejor, pero normalmente la etapa 2 es lo que le llaman la etapa de decodificación. Después viene la etapa de ejecución, la otra es el acceso a memoria y la quinta es la escritura de los registros, o sea, lo que le llaman el write-back, ¿no? Cada etapa tiene sus propios registros internos donde deposita sus resultados. Eso permite la ejecución en paralelo de las 5 etapas. Las 5 etapas trabajan en paralelo y claro, la frecuencia de reloj es la que escoge, es la que determina. O sea, no hay ninguna... Este pipeline es simple, no tiene ningún sistema digamos, de detenerlo o algo así. Simplemente la frecuencia de reloj está escogida a partir de los resultados que se obtienen cuando se implementan en la FPGA para saber que las 5 etapas terminan y
Evidentemente habrá alguna que es más lenta que la otra, pero eso determina la frecuencia de reloj mínima. Entonces, esto es lo que es importante. La decodificación de la instrucción normalmente en el pipeline clásico se hace en la segunda etapa. O sea, la segunda etapa del pipeline es la que agarra la instrucción y la decodifica. ¿Qué desventaja tiene esto? Eso tiene la desventaja de que entonces, como esa es la etapa donde se decodifica, ahí se generan todas las señales de control para las siguientes etapas. Y entonces esas señales de control hay que propagarlas a través del pipeline. Y eso puede ser más o menos complicado porque puede haber muchas señales de control para la memoria, para los registros, para la unidad aritmética, y puede ser muy complicado. Entonces yo decidí, y ahí vuelvo a tomar una decisión filosófica, hacer una decodificación distribuida. O sea, cada etapa tiene un decodificador local que genera las señales de control específicas que necesita esa etapa. Así se evita que haya que propagar las señales de control. Claro, hay que propagar el registro de instrucciones, porque a partir de ese registro de instrucciones es que se van haciendo las decodificaciones. Pero la decodificación de la instrucción está distribuida a lo largo de todo el pipeline. Y por eso me pareció que mejor le ponía a esta etapa lectura de registros. Entonces, dicho esto, veamos el pollo del arroz con pollo. Aquí está el pipeline. Ahí pueden ver, o sea, pueden ver las 5 etapas, ¿no? Con su nombrecito cada una. Entonces, para que más o menos lo entiendan, los bloquecitos en azul, rellenados en azul, son los registros del pipeline. Por ejemplo, abajo, empezando de abajo arriba, aquí se propaga el registro de instrucciones. ¿Ven? Hasta el final se propaga el registro de instrucciones. Cada registro de instrucciones yo le he puesto empiezan con el INSTD para que se sepa que es un registro de instrucciones, pero terminan en una letra distinta para identificar que el registro pertenece a una etapa distinta. O sea, X cuando es la de ejecución, M cuando es la etapa de memoria, WB porque es la etapa de write back, o sea, de regresar y volver a escribir a los registros. Bueno, aquí se propaga la instrucción que evidentemente sale de la memoria de instrucciones. O sea, esta etapa lee la memoria de instrucciones y lo deposita. Fíjense que además están los registros, o sea, los rectángulos que están rellenos en gris son registros internos de cada etapa. O sea, la etapa de búsqueda recupera la instrucción de la memoria y la deposita en ese registro que se llama INSF. En la etapa esta recupera, lo que hace es generar, esta etapa lo que hace es buscar los operandos y lo deposita en los registros que se llaman OPAD y OPBD. Bueno, y así sucesivamente, o sea, son registros internos de cada etapa y eso es lo que permite que las 5 etapas funcionen a la par, porque unas no interfieren con las otras. Cuando se termina de que todas las etapas ya hicieron su operación y tienen su resultado, entonces se decide propagar los registros de izquierda a derecha. O sea, todos copian en el registro de la siguiente etapa y se mueve como si fuera un registro de desplazamiento de izquierda a derecha. Y se vuelve a empezar un ciclo de ejecución nuevo. Ustedes ven aquí el contador de programa, también se propaga el contador de programa, ¿no? No se propaga más adelante de esta etapa porque realmente no hace falta. Entonces no hace falta propagarlo más allá de eso. Pero fíjense que, por ejemplo, el contador de programa es algo que se altera por las instrucciones. O sea, por ejemplo, están las instrucciones estas que se llaman HAL, que son saltos. Estos son saltos incondicionados. Es una de las cosas que altera el contador de programa. Están las instrucciones branch, que son los saltos condicionados que se generan aquí en la unidad de ejecución. Aquí se calculan, o sea, hay un bloquecito, está la ALU, pero además de eso hay un bloquecito que es el que calcula si van a haber saltos o no, porque esas instrucciones generalmente son comparaciones entre sí. Está las interrupciones,
eso lo vamos a ver después. Yo le añadí a mi procesador un pequeño mecanismo de interrupción. Y por supuesto está lo que ocurre por defecto, que es que si no es nada de esto, el contador de programas se incrementa en 4. ¿Por qué se incrementa en 4? Porque la memoria es de 32 bits, pero generalmente el C, que es el programa sobre el cual se va a hacer todo esto, lo maneja como si fuera por bytes. Por tanto, hay que incrementar por 4 el contador de programa para obtener la verdadera dirección de la instrucción. Entonces, este es más o menos el pipeline que tenemos. O sea, aquí están las interrupciones. Los registros de control y estatus que les hablé no aparecen aquí porque realmente no funcionan generalmente en la mayoría de las instrucciones. Entonces, no valía la pena ponerlos aquí para no complicar mucho el pipeline, que ya de hecho un poco que lo está. Aquí, como ven, aquí está la memoria de instrucciones, aquí está la memoria de datos y estos son los 32 registros, ¿no? Sobre los cuales se va a operar. Aquí de estos 32 registros se van a obtener los operandos y bueno, eso es lo que se le va a pasar a la unidad aritmética y al registro para hacer los saltos. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, poner a punto esto, o sea, de que todo esto funcione síncronamente y que haga las operaciones que tiene que hacer, eso es más o menos complicadito. Eso es lo malo que tiene esta etapa. O sea, uno podría, digamos, hacer simulaciones por etapas, ¿verdad? Se podría simular la unidad aritmética y por etapas y eso, pero como ustedes se dan cuenta, intentar hacer una simulación a nivel de bits y eso y de las 5 etapas es medio complicado. O sea, es medio no, yo creo que es bastante complicado. Y esa es la razón por la cual yo decidí, bueno, por supuesto, hice algunas simulaciones ahí sencillas, pero yo decidí para hacer la prueba de todo esto, hacer una prueba en alto nivel, o sea, hacer una prueba ya corriendo las instrucciones y viendo los problemas. O sea, yo corría las instrucciones, veía los problemas y bueno, venía aquí y por supuesto rectificaba la programación de cada una de las etapas. Esto, como les dije al principio, o sea, está programado en Vivado HLS, o sea, en C, en un C con ciertas especificidades, pero generalmente es ANSI C, con ciertas especificidades para poder generar hardware. Por ejemplo, bueno, aquí les explico, o sea, ¿cómo yo lo probé? Hice el core en HLS y lo inserté en un proyecto de Vivado IDE, usando una tarjeta Cibo Z de Digilink que tiene un Sync 7000 y tiene una Arctic 7, o sea, el Sync 7000 tiene una Arctic 7 y un Cortex 9 ARM, o sea, un procesador Cortex ARM 9. Y la idea es hacer un proyecto de Vivado IDE donde el elemento central evidentemente va a ser el core del RISC, pero donde el ARM me va a servir de conexión con la hiperterminal para poder hacer el debugging y probar en fin, los programas, como ahora les voy a explicar. Entonces, sencillamente es así. Hice 110 versiones del core en Vivado HLS y lo iba insertando en un proyecto de Vivado IDE que ahora a continuación les voy a enseñar. Aquí simplemente puse como ejemplo la programación en HLS de la etapa de registro, de la lectura de registros. O sea, una en particular, que por supuesto no es la más complicada. Como ustedes pueden imaginar, la etapa más complicada es la de ejecución, porque es la que tiene más variantes. Esta es fácil, esta es relativamente poco. Entonces, simplemente les quiero enseñar que fíjense que esto es lo que es un switch, o sea, se extrae INSTD, es el registro de instrucciones de esa etapa y se extraen los 7 bits 60, los 7 bits de código. Y sencillamente cuando se tienen esos 7 bits de código, se hace un switch y dependiendo del código, que ese código ya está especificado, por supuesto, en el repertorio de instrucciones, entonces se hace una determinada operación, ¿no? Aquí, por ejemplo, estas instrucciones que son las aritméticas, ¿no? O las de branch necesitan que se obtenga uno de los operandos, que es el operando B.
Bueno, pues aquí se obtiene el operando BS que se extrae de la propia instrucción, pero con otro registro. Y así, esta es la programación de esa etapa que se llama lectura de registros, ¿no? Y aquí están las instrucciones que se corresponden a estos códigos para tratar de mantener, o sea, aquí no queda más remedio que comentar mucho esto para poder tratar de mantener un cierto orden, porque si no uno se vuelve loco, ¿no? Al respecto. Por ejemplo, esta otra que es más sencillita todavía es la instrucción que escribe hacia atrás, hacia los registros. La primera línea que está aquí, lo único que hace es revisar si no estamos accediendo al registro 0. ¿Por qué? Porque el registro 0 al principio en la programación se inicializa con el valor 0 y ya nunca más se deja que se escriba en ese registro. Por tanto, ese registro mantiene el valor 0. Es la única manera de hacerlo aquí por programación, ¿no? Entonces, sencillamente, como esta es la etapa del procesador que escribe en los registros, lo primero que hacemos es, vamos a ver si no vamos a escribir en el registro 0. Y si en el caso de que sea el registro 0, por algún error o por algún se salta todo esto. O sea, y aquí están ya todas estas instrucciones que se corresponden con estos códigos, todas escriben en los registros. O sea, por eso todas ejecutan esta instrucción que es escribir en registros, ¿no? Entonces ahí les pongo dos ejemplos que, repito, no son las etapas más complicadas. La más complicada es la de ejecución. Aquí les enseño el resultado de la síntesis. Aquí pueden ver que realmente es relativamente poquito lo que utiliza. Utiliza en las LUT, bueno, para esta FPGA, que no es tampoco, es media, no es ni de la más chiquita ni de la más grande de la familia. Utiliza aproximadamente el 31%. Utiliza unos DSP porque eso lo utiliza en las instrucciones, eso está dentro de la ALU y eso lo utiliza en las instrucciones de multiplicación y división. Y aquí están los block RAM que utiliza, que son fundamentalmente el conjunto de registros, es lo que utilizan estas block RAM, ¿no? Aquí pueden ver, o sea, yo, como es más o menos usual, le puse una frecuencia de reloj de 100 MHz y me dijo que puede trabajar un poquito más arriba, que puede trabajar a unos 126 MHz, ¿no? Por supuesto, yo en la tarjeta lo opero a 100 MHz porque además la tarjeta, esa es la frecuencia de reloj que tiene. Bueno, y aquí están los pines, pero esto lo voy a explicar, creo que con la siguiente diapositiva. Aquí está, digamos, el símbolo del core, ¿no? Tal y como se inserta en el proyecto de Vivadoide. A ver, ¿qué es lo que destaca? Como les decía, hay una memoria de datos y una memoria de instrucciones. La memoria de instrucciones es read-only, o sea, por tanto, aquí están las direcciones, o sea, el core genera un bus nativo, o sea, un bus que contiene direcciones, datos y señales de control. Aquí está, por ejemplo, el bus de direcciones de los códigos, de la memoria de código. Y aquí está la entrada de código, o sea, esto viene de la memoria de código y entra por este pin, ¿ok? Aquí está el bus de direcciones de la memoria de datos. Ahora, la memoria de datos tiene una entrada y una salida. O sea, este es el bus de direcciones de la memoria de datos, esta es el bus de salida, o sea, por aquí es donde se escribe en la memoria de datos y por aquí es donde se lee en la memoria de datos. O sea, tiene un bus que es doble, porque es de lectura y de escritura. Por supuesto, el core tiene una entrada de reloj y una entrada de reset. Aquí están las señales de control, o sea, para la memoria de código nada más que hace falta un chip enable, y que es esta señal que está aquí. Para la señal de datos, para la memoria de datos, está el chip enable, pero además hace falta una señal de lectura-escritura para decirle a la memoria cuándo la vamos a leer o cuándo la vamos a escribir. Yo, más adelante lo vamos a ver, le añadí una entrada de interrupción. Esta es la solicitud de interrupción.
y tiene una salida de reconocimiento de interrupción, o sea, interrupt acknowledge, es esta señal que está aquí. Este interrupt que está aquí no hace nada porque este interrupt está generado por el hecho de que fíjense que yo le añadí un bus axilite al RISC. Este bus axilite, o sea, está ahí totalmente provisionalmente, o sea, no forma realmente nada porque no hace nada con repertorio de instrucciones ni nada al respecto. O sea, es algo provisional para ayudarme en la puesta a punto del RISC. Cuando se haga una versión definitiva, esto evidentemente no va a estar, ni tampoco va a estar esta señal de interrupt. Pero esto ayuda mucho en la puesta a punto del procesador, porque lo único que se hace a través de este bus, nada más que se hace una sola cosa. Lo único que se hace es mandarle la orden de correr al procesador. Solito eso. Se le manda la orden de correr y luego, por supuesto, se ve cuando ya terminó y bueno, al respecto. O sea, pero eso nada más. O sea, por aquí no hay ningún intercambio de datos que tenga que ver con el procesamiento del RISC o con el funcionamiento del RISC. Nada más que eso, un control para mandar a echar a andar el procesador y, por supuesto, detenerlo. Entonces, con estas cosas claras, lo inserté en un proyecto de Vivado IDE. Bueno, aquí los que han trabajado mucho con Vivado IDE reconocen cosas. Bueno, aquí está el SYNC, aquí está el procesador ARM. Este bloquecito que está aquí es el bloquecito que lo que hace es generar las señales de control, de reset, las distintas señales de control. Este es el distribuidor del Axilite, o sea, o el decodificador de Axilite, porque como van a ver hay tres cosas que se controlan con el Axilite. Aquí está nuestro RISC que tiene aquí, evidentemente, ven, a una de las salidas del decodificador Axilite tiene una de las conexiones. Ahora, entonces aquí tenemos eso. Ahora, están las dos memorias. Esta es la de datos, la que está arriba es la de datos, y esta que está aquí abajo es la memoria de instrucciones, ¿no? Yo nada más, que son memorias de 32 bits, son RAM de 32 bits. Yo nada más que le puse 1 kilobyte. O sea, realmente teniendo en cuenta que puede direccionar 2 a la 32 y ponerle 1 kilobyte es una tontería, es poquísimo. Pero mi objetivo no es correr programas largos. Mi objetivo aquí es correr pequeños programitas que son los que permiten decir si está corriendo bien el programa, si están bien programadas las instrucciones. Entonces, como ustedes saben, típicamente estas memorias son de doble puerto, o sea, son de doble puerto, o sea, y por los dos puertos se puede hacer lectura y escritura, pero los dos puertos tienen acceso a la misma memoria física. Entonces, la idea es, uno de los puertos, digamos lo que sería el puerto A, está conectado a las salidas de control de memoria que tiene el RISC-V, que son puertos nativos, o sea, con direcciones, datos, etcétera, etcétera. Y lo que hicimos fue, el otro puerto, añadí estos dos bloques que aparecen aquí, que son cores de Xilinx, y estos cores de Xilinx lo que hacen es que tienen la propiedad de convertir un puerto nativo de la memoria, o sea, direcciones, datos, ¿verdad?, en un puerto Axilite. Y entonces, por tanto, me permiten a mí controlar a través de un bus Axilite el contenido de estas dos memorias. Claro, la de instrucciones, nada más que lo único que se hace es, bueno, se escribe inicialmente, pero ya después el procesador lo único que hace es leerla. Y la de datos sí, el procesador puede leerla y escribirla. Pero yo puedo, a través de Axilite, controlar el contenido que tienen estas dos memorias. Puedo verlo, puedo editarlo, pero a través del bus Axilite y utilizando el SYNC, por supuesto. ¿Ok? O sea, esta es la manera. Y entonces, como ven, también añadí un analizador lógico. ¿Para qué? Para con ese analizador lógico vigilar las transacciones de datos, de direcciones, de datos, de código, en los dos buses del RISC, para ver si las instrucciones
están funcionando bien. O sea, cuando yo mando a escribir en memoria o leer en memoria o leer los códigos, tengo que asegurarme de que esas instrucciones funcionan bien. Entonces eso lo vigilo aquí. Ustedes van a ver ahora, que les voy a enseñar después algunos diagramas, lo vigilo con el ILA. De manera que este es mi proyecto. Entonces, utilizando la otra herramienta que tiene Vivado, que es el SDK, le hice un programa al RIS, al SYNC, y ese programa lo que hace es comunicarse a través de la hiperterminal, o sea, lo típico que uno hace. Yo lo he hecho decenas de veces, de hecho, muchas veces utilizo el mismo programa o con poquitas modificaciones. O sea, a través de la hiperterminal me comunico y le mando comandos a la RM, pero por supuesto esos comandos se traducen en operaciones, por ejemplo, mandar a hacer funcionar al RISC o editar las memorias a través de la consola, que es lo que ahora a continuación les voy a señalar. Fíjense que como yo le había añadido una entrada de interrupción, aquí lo que hice fue que conecté un botoncito, un push button, de manera que cuando aprieto el push button le pido interrupción al procesador y pruebo ese mecanismo. Y la salida que tiene de salida de reconocimiento de interrupción, aquí le puse un LED para poder ver que el procesador realmente entraba y me reconocía la interrupción. Entonces este es mi proyecto básico, y lo que, como les digo, lo próximo, después que lo hice ya y lo compilé y funcionaba, etcétera, etcétera, es hacer el programa para la RM para poder controlar al RISC, que lo único que se le hace es mandarlo a correr, y poder controlar el contenido de las memorias y editarlos, etcétera, etcétera. Entonces, esa es digamos, mi banco de trabajo para poder probar esto, que como les dije, aproximadamente unas 110 veces regresé al Vivado HLS, cambié cosas, volví hasta aquí, compilé, eso me llevó más o menos unos 3 meses, hasta que aproximadamente me di por satisfecho. Ok, entonces aquí les enseño lo que muestra la consola cuando ya se corre el programa. O sea, el programa de la consola simplemente en el top del programa hay tres opciones. Correr el programa, que lo que hace es mandar al RISC a trabajar, y unas instrucciones, para poder editar la memoria de instrucciones o poder editar la memoria de datos. Eso es lo que quiere decir instrucciones o datos. En estas dos opciones, de la opción instrucciones o las instrucciones de datos, hay simplemente estas opciones. Se puede listar la memoria, o sea, en el intervalo que uno quiera, o sea, uno le especifica que entre cuánto y cuánto direcciones de memoria quiere ver y el programa lo lista. Se puede editar el contenido de la memoria, se le dice, yo quiero editar tantas posiciones de memoria y se pueden ir editando manualmente una a una, o sea, esto es así, uno a uno. Se pueden mover en bloques, se pueden hacer movimientos en bloques de las memorias para quizás, digamos, facilitar un poco la edición. Se puede limpiar la memoria totalmente, ponerla en cero. Y se pueden salvar y recuperar los contenidos de esta memoria. ¿Y dónde se recuperan? ¿Dónde se depositan? Voy a ver atrás. O sea, ¿dónde se depositan estas memorias? Se depositan en la memoria del SYNC, o sea, en la memoria DDR que el SYNC maneja. Pero es cómodo porque uno las almacena ahí y mientras uno no apague la placa, no desconecte la placa, ese dato queda almacenado en la memoria del SYNC y uno siempre puede recuperarla y volverla a poner en estos bloques, ¿no? Con estas dos instrucciones que son salvar y recuperar. La otra memoria, la de datos, tiene los mismos comandos, tiene los mismos comandos, salvo que hay un comando adicional que no está aquí, que se llama inspeccionar, que ahora después enseguida les explico qué hace, ¿no? Entonces tenemos este menú y estas instrucciones internas, y con esto me fue posible editar las memorias, colocar ahí los códigos, correr el programa y ver los resultados si funcionaba bien o no, de acuerdo a cómo estaba programado. Bueno, esto ya lo había enseñado en algún momento. Como no tenemos ensamblador, me tuve que hacer ahí unas plantillas, ¿no? Para poder calcular a mano los códigos. O sea, me hice una plantilla que, como ustedes ven, sigue la estructura que tienen las instrucciones, ¿no? Aquí van los códigos, o sea, estos
7 bits son los códigos, aquí van los números de los registros, del registro destino, de los registros operando. O sea, yo aquí ponía mi instrucción y luego llenaba esta con los nombres de los registros. Por ejemplo, en esta de aquí abajo se ve, por ejemplo, esta suma R4 con R5 y lo deposita en R31. Por ejemplo, esta instrucción. Entonces ponía aquí el código y ponía aquí R31, un 31, aquí un 4, un 5, y luego simplemente calculaba en hexadecimal el código de la instrucción. Así fui calculando los códigos de las instrucciones y probándolos. Como ustedes se pueden dar cuenta, no se puede hacer un programa largo con este método, ¿no? Es extraordinariamente incómodo y más cuando, por ejemplo, hay saltos y eso. Pero bueno, permite hacer un programita relativamente simple de 7 o 8 instrucciones que permite probar las instrucciones. ¿Okay? Entonces, el día que tengamos un ensamblador, pues evidentemente lo usaremos y descartaremos este método. Bien. Como ustedes se dan cuenta, pues, bueno, como ustedes se dan cuenta, poner esto a punto es complicadito. O sea, cuando una instrucción no ejecuta y no hace bien lo que tiene que hacer, bueno, ¿dónde está el problema? Entonces, como esto es un proyecto experimental y aquí se vale todo, pues yo decidí crearle una instrucción. O sea, evidentemente es una instrucción provisional porque estoy violando precisamente lo que se dice de que no se puede modificar el repertorio de instrucciones. Esto es una instrucción provisional que el día que el procesador ya esté terminado, pues sencillamente se la quitamos de la decodificación y no pasa nada. Le creé una instrucción cuyo código, no sé si se fijan, que todos los códigos del RISC terminan en 1.1, ¿no? Todos, las instrucciones, por lo menos del RISC-I. Entonces yo creé una instrucción con un código que no entra en contradicción con ninguna de las instrucciones de él. Es decir, cuando uno ejecuta un código que no es ninguna de las instrucciones de él, sencillamente no pasa nada. Es como si fuera un no opera. Pero en este caso, yo en la etapa de ejecución, ahí en eso decodifiqué y añadí una instrucción que le puse el código 70 para que no entrara en contradicción con ninguna de las instrucciones válidas de él. Y el día que se quite, no, como les digo, no pasa nada. Y esta instrucción, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que me hace esta instrucción? Esta instrucción vacía el contenido de todos los registros del RISC, lo vacía en la memoria externa. Y como la memoria externa yo puedo inspeccionarla, entonces yo soy capaz de inspeccionar los registros internos del RISC en determinado momento, en el determinado momento que yo quiera. Porque como esto es una instrucción, uno la pone en el lugar que uno quiera. O sea, esta instrucción lo que hace es tomar una fotografía, ahora después se los voy a enseñar, tomar una fotografía de todos los registros del RISC. Y por tanto, con esa ayuda, y como yo sé en el momento que se ejecuta, con esa ayuda puedo darme cuenta si hay algún error, si hay algún registro que no tiene el valor que tenía que tener, etcétera, etcétera. Y por supuesto, eso en el programa exterior, incluso logré que me lo listara, eso lo deposita en la memoria externa, lo deposita en la memoria externa en una parte alta de memoria para que no moleste. Si digamos la memoria externa uno está escribiendo algo, bueno, pues supone que en la parte alta no me hace falta y ahí puedo depositar estos registros. ¿Ven? Esto es lo que me enseña la consola, para que yo no tenga ninguna equivocación. Me enseña, fíjense, los 32 registros, ¿no? Incluso aquí al lado le hice que me imprimiera lo que son los registros para tenerlo en cuenta. Me enseña los 4 contadores de programa, me enseña todos los registros de instrucciones de todas las etapas, los operandos y los otros registros, los 2 registros de la ALU. Bueno, en fin, aquí están estos son todos los registros, los que están dentro de esto, son todos los registros del pipeline. Y, como vamos a ver más adelante, yo en mi implementación le añadí 8 registros de control, solamente 8. Le añadí 8 registros de control y aquí también en la instrucción 70 me enseña el contenido de esos registros de control.
De manera que esta instrucción, repito, funciona como una especie de fotografía. Donde yo la ponga, cuando llegue ahí y se ejecuta, me hace una fotografía del estado del sistema. Y como ustedes se dan cuenta, pues uno aquí más o menos puede ir ya viendo, mira, este registro debía tener tanto y no tiene tanto. O sea, es una ayuda que si no, estaríamos ciegos totalmente. Sin esto, la verdad que sería imposible hacerlo. Y repito, la instrucción no tiene que estar, o sea, si uno no la pone, no pasa nada, y el sistema no hace esto. Y además, el día que se haga una versión definitiva, pues la quitamos del decodificador. ¿Ok? Entonces, añadí esa instrucción. Aquí está simplemente cómo se hace, cómo se ejecuta la instrucción. Ven, lo que hace es va escribiendo el contenido de los registros identificados por su nombre en un conjunto de direcciones de memoria que están en la parte alta de la memoria. O sea, este es el pedacito de la parte de memoria de la parte donde se ejecutan los registros, donde se ejecutan las instrucciones que ejecuta esta instrucción en particular. Bien, entonces vamos a ver cómo esto me fue funcionando. Este programita, si mal no recuerdo, lo envió Laura. Y yo lo utilicé. Este programita lo que hace es carga los 32 registros con un número que es igual al valor del registro. O sea, carga el registro 1 con un 1, carga el registro 2 con un 2, carga un registro 3, así, sencillamente. Y usando, fíjense que lo que usa es una instrucción de suma, pero es una suma con el registro 0. Fíjense que siempre se suma con el registro 0. O sea, ese es un ejemplo de lo que les decía, de que una instrucción de suma con el registro 0 realmente funciona como una instrucción de movimiento. Entonces, esto lo que hace es eso. Todos los registros van a ser cargados con un número igual al orden del registro, el 12 con el 12, así sucesivamente. Este programita nos lo facilitó Laura. Y aquí están los códigos, por suerte, aquí están calculados los códigos. Entonces, con este programita, aquí les enseño cómo funciona mi sistema. Por ejemplo, esto es lo que enseña la consola cuando ejecuto el comando. Primero ejecuto el comando listar, pero listar de instrucciones, no listar datos. Y dentro del comando instrucciones ejecuto listar. Y esto lo que hace es que lo hace por bloques de 128 bytes. O sea, me pregunta el número de bloques y aquí estoy listando el primer bloque. Y como ustedes ven, aquí, lo que hace esto es que enseña la dirección de memoria, ¿no? Las va enseñando en secuencia y el código que contiene. O sea, yo, por supuesto, me pasé un ratico escribiendo en cada una de las direcciones de memoria el código, ¿no? Que me dio mi programa. Si ustedes ven esto es lo mismo que esto que está aquí. O sea que aquí veo el código de programa que tengo, que termina aquí. Y fíjense, 3 instrucciones. Hay una dirección de memoria, la que sigue está en 0. Eso es equivalente a un no opera. O sea, como no hay ningún código que sea 0, sencillamente se salta, ejecuta un ciclo de reloj más, pero no hace nada. Entonces dejé 2 instrucciones vacías. Y aquí, fíjense que puse la instrucción 70, que es la que me hace la fotografía de todos los registros del RISC. Y entonces mandé a correr este programa. Este programa corre, pasa por aquí y sigue. Eso no me importa. Más adelante por ahí yo lo detengo. Pero después de ahí, fíjense que de ahí en adelante todo lo que hay son 0, por tanto son no operas. Entonces, lo importante es lo que hizo hasta aquí. Y cuando llegó aquí, hizo la fotografía de los registros. Y entonces con la instrucción, con ese comando que les enseñé, que es inspeccionar, doy inspeccionar y esto es lo que me enseña ¿cómo se llama? El contenido de los registros internos. Hay algunas cosas que vale la pena señalar. Por ejemplo, cuando se tomó la fotografía, PCX tenía un 21. Esto todo está en hexadecimal, ¿eh? Todo el PCX tenía un 21. ¿Por qué PCX tenía un 21? Porque fíjense, la instrucción 70 está en la dirección 21. Entonces, esto muestra que en ese momento era en PCX
que es el que se ejecuta las instrucciones, estaba el 21, por tanto, y en INTX, que es la instrucción, es el código de instrucción, estaba el valor 70. O sea, entonces esto demuestra perfectamente que esto se tomó como resultado de esta operación. Bueno, y así estos registros tienen valores intermedios, etc. Pero lo importante es, miren, el contenido de los registros. El contenido de los registros es exactamente lo que nos proponía. 1, 2, 3, 4, así, hasta el 1F, que es el último, o sea, que es el 31. Y por supuesto, el 0 tenía 0 porque ese no puede ser modificado. Entonces, esta pequeña prueba es una idea de que esto funciona, se puede programar y luego cuando uno toma la foto, todo está en la posición donde debería estar, ¿no? Entonces, esta fue una de las primeras pruebas que hice, por supuesto. Aquí les quiero enseñar qué es lo que enseña y cómo es útil revisar las instrucciones, o sea, revisar las transacciones en la memoria. O sea, estos diagramas fueron tomados simplemente el trigger. O sea, aquí están los dos buses. Arriba está el bus de códigos. Están las direcciones, los códigos y el chip enable. El chip enable, que es este que está aquí. Abajo está el bus de datos. O sea, aquí tiene más señales porque tiene una entrada, una salida, las direcciones y tiene el chip enable. Déjenme decirles que cuando yo tomé obtuve este diagrama por primera vez, me sorprendió porque yo pensaba que no, aquí abajo en el bus, fíjense que no hay ninguna instrucción de escribir en memoria en este momento. Por tanto, yo pensaba que aquí no iba a haber ninguna actividad y que por tanto esto iba a estar en cero. Claro, no hay actividad porque fíjense que no hay ni direcciones, ni de entrada ni de salida, pero sin embargo esta señal está. Pero eso me sorprendió, pero realmente esto no lo construyo yo, esto es cómo Vivado maneja y hace la máquina de estado del bus de la memoria de datos. Pero bueno, no se hace ninguna operación, porque esto está aquí y está aquí, pero no hay verdaderamente ninguna operación. Ustedes van a ver cuando empiecen las operaciones. Entonces, aquí están los dos buses. Si se fijan aquí arriba, o sea, debajo del chip enable, esto es el contador de programas. Fíjense que el contador de programas va saltando de 4 en 4, 4, 8, 16, así sucesivamente. O sea, eso es como va el contador de programa porque el contador de programa está leyendo el programa linealmente, ahí no hay más nada. Y abajo van apareciendo los códigos que se van leyendo. O sea, si ustedes se tomaran el trabajo de ver estos códigos y compararlos con lo que está aquí, se darían cuenta que es exactamente lo que aparece aquí. O sea, que este es el primer código, el segundo, así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, esto me dice que el acceso a la memoria de códigos está funcionando bien, aparte de que me hizo la operación que tenía, pero me está funcionando bien. Si sigo, evidentemente voy a llegar un momento en que se recuerdan que déjenme ver si les doy, recuerdan que hay dos ceros, hay un cero aquí, después del último código hay un cero aquí y aquí está el 70. Entonces eso se ve aquí ven, hay dos ciclos donde el código es 0 y aquí aparece la instrucción 70. Aquí es donde se lee la instrucción 70. Y a continuación, en el próximo ciclo de reloj, recuerden qué es lo que hace la instrucción 70, vacía el contenido de los registros en memoria. Pues a partir de ahí, miren, empieza a haber actividad en el bus de la memoria de datos y ahí empieza a escribir el valor de todos los registros. Eso es lo que permite que uno después los pueda revisar. O sea que esto que estamos viendo aquí, que se extiende un poco más, porque son unos cuantos ciclos de reloj, es lo que sucede cuando se ejecuta la instrucción 60 y se hace el vaciado de memoria en la memoria externa. O sea, el vaciado de los registros en la memoria externa, ¿no? Entonces esto es una herramienta buena porque me permite decir que mis transacciones están funcionando bien con el bus. Bien, entonces me lancé a hacer algunas pruebitas más sencillas. Claro, digo más complicadas, pero también todavía sencillitas, porque no, como les digo, no puedo hacer programas complicados. O sea, programé
algunas instrucciones sencillas. Por ejemplo, es cargar dos operandos, uno en el registro 4 y otro en el registro 5, ¿no? Lo hice con esas mismas operaciones. O sea, estos son los códigos que cargan en el registro 4 y en el registro 5 un 16 hexadecimal y un 10 hexadecimal. Bien, luego me salté estos dos. Después se van a dar cuenta por qué lo está hecho así. Y ahora aquí programé toda una serie de pequeñas instrucciones que hacen operaciones entre esos dos registros. O sea, suman 4,5 y lo depositan en 31. Hacen OR de 4,5 y lo depositan en 30. Hacen AND y lo depositan en el 29. XOR en el 28. Multiplican R4 por R5 y lo depositan en el 27 y dividen R4 con R5 y lo dividen en el 26. O sea, eso es lo que hacen todas estas instrucciones. Y por supuesto, dejé dos espacios y puse la consabida instrucción 70 para tomar una fotografía de los registros después de haber ejecutado este tonto programita, ¿no? Y entonces, aquí está el resultado. Aquí está el resultado. O sea, fíjense, primero, fíjense que la instrucción 70 está en la dirección D de la memoria. Cuando cambiamos por aquí, fíjense, la instrucción 70, PCX vale D. O sea, quiere decir que así es como estaba en el momento que se ejecutó la instrucción 70. Y entonces aquí están el contenido de los registros. Esto es lo que yo le había escrito en los registros, un 16 y un A. ¿Se recuerdan? O sea, le había escrito un 16, que decimal es un 22, y un A que es 10. Y aquí están los resultados, ¿no? Del 31 al 26. Y si compara, o sea, vemos la instrucción y el resultado, por ejemplo, el 26 era la división de R4 entre R5, que claro, da 2, porque eso es una división entera. Recuérdense que este procesador lo que hace es entero, por eso queda 2, 22 entre 10. Pero por ejemplo, aquí está la multiplicación que dio 220. Bueno, y así el oro ahí, y la suma. O sea, estos resultados se corresponden perfectamente con lo que hacen las instrucciones, con lo que deben hacer. O sea que con este programita que les estoy enseñando, como que provee la unidad aritmética completa, porque provee todas las instrucciones al respecto y además me valí de esta instrucción 70 para poder revisar los registros, ¿no? Bueno, así y poquito a poco fui revisando los registros y las instrucciones más complicadas de revisar, sobre todo son los branch y eso. Pero bueno, ahora lo vamos a ver. Entonces, ya estoy terminando, ya para que no se... ¿qué pasa? Que cuando hice esto y como tuve esos resultados que son más o menos alentadores, entonces me dije, bueno, ¿por qué no me meto y le hago un mecanismo de interrupción a ver si puedo entender y manejar esta idea? Claro, esto igual es filosófico. ¿Cómo lo organicé? O sea, dije, bueno, es una interrupción única, con un solo vector de interrupción. O sea, es decir, si lo fuéramos a utilizar en un sistema donde hay múltiples solicitudes de interrupción, evidentemente hay que hacer OR de ellas y habría que hacer la subrutina de interrupción, tiene que empezar encuestando a los posibles solicitudes de interrupción, a ver quién es el que la solicitó y a ver cuál es el programa que corremos. Pero bueno, aquí es una sola. Y además, no, como van a ver, no dice nada importante. Pero la idea es más o menos la siguiente. La interrupción está programada para que cuando ocurre, el contador de programa salte a la dirección 4. O sea, por hardware, cuando ocurre una interrupción y se ejecuta, el contador de programa salta a la dirección 4. ¿Eso para qué? Para dejar 4 palabras aquí libres, o sea, de la 0 a la 3, se puede poner o hay que poner una instrucción de salto. ¿Para qué? Para saltarse esto, porque aquí lo que va a venir, a partir de la 4, lo que va a venir es la subrutina, los códigos de la subrutina que atienden la interrupción. Claro, a su vez hay dos posibilidades. Yo podría poner toda la subrutina de interrupción a continuación, perdón, toda la subrutina de interrupción a continuación, y cuando ella se termina, y ahí es donde saltaría el principio, o sea, perdón, lo estoy diciendo mal. Aquí podría poner
un salto a la subrutina de interrupción. Y en las 4 primeras, poner un salto a la dirección 8, que es donde empezaría el programa principal. O sea, esa es una posibilidad de hacer. Lo otro que se puede hacer es poner toda la subrutina de interrupción seguida y luego al final saltar, o sea, poner este salto al inicio. O sea, hay dos maneras de organizar la memoria para que se ejecute la subrutina de interrupción. Pero lo importante es esto. ¿Cómo lo programé? Bueno, se recuerdan que le había puesto 8 registros de control. Entonces, de esos 8 registros de control, yo nada más que uso uno, que es el 0. El 0. Y además, dentro de ese registro de control, nada más que uso el bit 0. El bit 0 para mí es la bandera de habilitación de interrupción. O sea, las interrupciones, por principio, cuando el procesador arranca, están deshabilitadas. O sea, ese registro tiene un 0 ahí en el bit 0. Y por tanto, es responsabilidad del programador habilitarle las interrupciones en el momento que él decida. Pero si las esto es un pedacito, esto que se muestra aquí es un pedacito de cómo está programada la interrupción en la etapa de ejecución. Si se revisa el registro 0 y si ese bit está en 1, se pasa a revisar la entrada de interrupción. Esto lo que hace es revisar el pin de interrupción. Y si la interrupción está habilitada y además el pin de interrupción está en 1, o sea, se pide interrupción levantando ese pin a 1, se ejecuta esto. Primero, lo primero que se hace es deshabilitar las interrupciones, o sea, se pone esto en 0. ¿Para qué? Para que no vaya a haber otra petición de interrupción y entonces entremos ahí en un ciclo de una dentro de otra que no hay manera de... Entonces, deshabilitamos las interrupciones. Lo segundo que hacemos es almacenamos el contador de programa en el stack. El stack, el puntero del stack es el registro 2, según la convención que se usa. Por tanto, aquí estamos almacenando en el registro 2 el valor de PCI, se multiplica por 4, porque recuerden que hay que saltar de 4 en 4. Y, o sea, aquí se almacena la dirección de retorno. Este puntero del stack se almacena, se incrementa en 4 para la próxima vez que haya alguna petición de interrupción se almacena en otra dirección distinta. Y se pone en 1 la señal de reconocimiento de interrupción. Y PCI se pone igual a 16, que es la dirección 4, multiplicado por 4. Y ya. Se hace esto y se avanza el pipeline. Por tanto, la próxima instrucción que se va a ejecutar, cuando avancemos el pipeline, como PCI vale 16, vale 4, se va a ir a buscar esta dirección, o sea, el contenido de esta dirección. O sea, saltaremos a la dirección 4. O sea, esto es lo que hace reconocer la interrupción. Y de ahí en adelante es lo que uno le escribe ahí, por supuesto, en la memoria. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando uno le pone la interrupción, aparece otro problemilla, que es que realmente el RISC no tiene ninguna instrucción de retorno de interrupción, porque en el repertorio de instrucciones no se habla nada de las interrupciones. O sea, esto es una cosa totalmente de la implementación. Entonces yo igual aquí con la, digamos, con la facilidad que me da esto, le generé una instrucción de retorno y le puse un código, tampoco que me entrara en contradicción con nada, le puse el código 60. Y esto es lo que se programa para ejecutar en el caso que nos encontremos con un retorno de interrupción. Si nos encontramos con un retorno de interrupción, ¿qué hacemos? Decrementamos en 4 el registro 2 para ponerme en el punto donde está la dirección. Lo siguiente es recuperamos la dirección, o sea, leemos el registro y lo ponemos en PCI. Por tanto, le ponemos a PCI la dirección donde ocurrió la interrupción. Y ponemos la señal de reconocimiento de interrupción, la llevamos a 0 para indicarle al periférico que la está leyendo de que la interrupción ya fue reconocida. Aquí, fíjense, aquí también hay una decisión filosófica, porque está el problema de que, bueno, ¿y qué hacemos? Volvemos, una vez que retornemos de una interrupción, volvemos a habilitar la interrupción. Podemos poner aquí de nuevo,
poner la señal de interrupción, o sea, la bandera de interrupción en 1, o no ponerlo. O sea, yo opté por no incluir en el hardware la habilitación de la interrupción. O sea, la instrucción 60 retorna de la interrupción, pero no la habilita. O sea, es responsabilidad del programador, si quiere, volver a habilitar la interrupción después que se retorne la interrupción. Pero eso se puede hacer no inmediatamente, eso ya queda a manos del que programa. Pero como ustedes se dan cuenta, lo otro también es factible. Volver a habilitar aquí la interrupción y cuando regresemos ya tener la instrucción habilitada. O sea, es, como les digo, una decisión filosófica. Y entonces, aquí vamos a ver si entienden un poquito esto, porque ya esto es más difícil de probar. Esto es más difícil de probar. Este es un programita que hice. Vamos a ver si se los puedo explicar. Primero, en la instrucción, o sea, el programa empieza en la 0. Aquí en la dirección 0, este código es un salto a la dirección 8. O sea, es el código de un salto incondicional a la dirección 8. ¿Se recuerdan? Que esta era una de las ideas. Saltarnos, hay que saltarse la 4, la 5, la 6 y la 7 porque ahí es donde está el vector de interrupción. O sea, esta instrucción salta aquí a la dirección 8. ¿Ok? Cuando ejecuta, de aquí viene a la dirección 8. Aquí, en la dirección 8, este código habilita las interrupciones. O sea, pone la bandera de habilitación de interrupción en 1. Bien, y lo otro que hace es inicializar el puntero de la pila. Recuérdense que en la pila es donde se van a almacenar las direcciones de retorno. Eso hay que, hay que inicializarlo para que esté en una dirección donde no moleste con otras cosas. Si no lo inicializamos, empieza en la 0. Entonces yo lo inicializo en la dirección 80. O sea, le pongo a R2 el valor 80. Eso es lo que hace esta instrucción. Y a partir de ahí no puse más nada porque los ceros son no opera. Entonces, cuando llegué aquí a un determinado punto, a esta dirección, aquí puse un código que es un salto incondicionado aquí, a la A. De manera que este programa, ¿cómo funciona? Lee esta instrucción, salta a la 8, habilita las interrupciones, inicializa el puntero de la pila y empieza a hacer este bucle. Y de ese bucle queda ahí atrapado y de ahí nunca sale. A menos que hagamos una interrupción. Entonces, el vector de interrupción está en la 4. En la 4, ¿qué es lo que hay en la 4? Lo que hay en la 4 es un salto a la dirección 44. O sea, se supone que entre la 44 y la 50, aquí estaría, en un ejemplo, aquí estaría la subrutina de atención e interrupción. ¿Ok? De manera que cuando ocurre la interrupción, salta aquí, viene aquí, hace todo esto, que en definitiva, como ustedes ven, es no opera, y aquí en la 50 está el código 60, que es el retorno de interrupción. O sea, se supone que cuando haga el retorno de interrupción va a regresar a este bucle al punto donde se quedó, ¿no? O sea, esto es un pequeño programa que la idea es tratar de probar esto. Entonces, como el programa entraba aquí, le pido interrupción apretando el botoncito, viene aquí. Fíjense que la primera instrucción que hace es 70, porque yo quiero ver cómo están los registros en el momento que ocurre la interrupción. Y luego retorna aquí y ya sigue aquí ejecutando este programa sin más problemas. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí está lo que enseña esto. Por ejemplo, ven, la instrucción 70 y el contador de programa en la 44, que es como tiene que ser, porque está aquí, en la 70 está en la 44. Entonces, aquí está esto. Bien, fíjense, en el momento que tomó la decisión, como todavía no ha retornado, este registro tiene un 1 aquí, porque eso quiere decir que todavía está habilitada la interrupción, porque no ha retornado y yo no la he deshabilitado. Y aquí en el registro 2, que es el puntero de la pila, está el 80, ¿no? Que es es como yo lo inicialicé. O sea que el puntero de la pila está ahí. O sea que esto corresponde perfectamente con el momento. Esto es el momento que empieza la interrupción.
aquí se puede ver, o sea, por ejemplo, fíjense, aquí empieza el programa desde el principio. El contador de programa va de 4 en 4 y aquí fíjense que salta a la 32. Este salto de la 8 a la 32 es el salto inicial que me salto ahí los 4 bits. Y aquí sigue el programa hasta que en un momento ocurre la interrupción. ¿Ven? Aquí ocurrió la interrupción y entonces saltó a esta dirección, que es donde está la subrutina de interrupción. O sea, donde empieza la subrutina de interrupción. O sea, que este diagrama muestra que eso está funcionando bien. Y una cosa interesante, bueno, ven, después, registro 2 tiene un 84. Y esto es ya cuando regresó de la interrupción. La interrupción está deshabilitada porque así la programamos y el contador de programa está en 84, subió 4. Y una cosa interesante es, o sea, cómo saber dónde. Una cosa interesante es, bueno, voy a darle un poquito para atrás. ¿Cómo yo sé en qué punto ocurrió la interrupción? Yo aquí ya lo puse, que la interrupción, porque fíjense, la interrupción es asíncrona totalmente con la ejecución de este bucle. O sea, yo aprieto el botoncito cuando quiero apretarlo y no sé en qué dirección está, en qué instrucción está ejecutando. Pero sin embargo, puedo afirmar que ocurrió cuando estaba ejecutando la instrucción que varía aquí en la 18. ¿Por qué? Porque cuando reviso esto, cuando reviso aquí estoy revisando la memoria, pero en la dirección 80, que es donde empieza el stack. Y ahí tiene un 18, tiene un 60 que cuando uno lo divide entre 4 da 18. Y eso quiere decir que la dirección 18 fue la que almacenó aquí, que eso quiere decir que ahí era el momento en que ocurrió la interrupción. Entonces, señores, con esto más o menos en ese momento ya me di por satisfecho de lo que había logrado. Había logrado probar el repertorio de instrucciones más o menos y este mecanismo de interrupción que es muy elemental y que por supuesto no tiene que ser el que va a llevar esto, pero bueno, lo quise probar para, digamos, aclararme yo mismo estas cuestiones. Entonces con eso termino mi presentación y sencillamente, pues si alguien tiene alguna pregunta o hay algo que no entendió. Sí, se perdió la conexión del Luego, doctor. pues, justo se la aclaro. No sé si nos escucha, doctor, se perdió un poquito su señal. Si alguien quiere preguntar algo o que no ha entendido bien o si ha sido muy largo en la explicación. Doctor, ¿sí nos escucha? Ok, ya. Perfecto, Sí, perfecto. yo escucho. No sé A si ver, alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Yo tengo un par de preguntas, unas un poco técnicas, doctor. No me queda muy claro cómo resuelve el asunto de las instrucciones de almacenamiento de memoria? Ya ve que hay instrucciones tipo byte, half word y word, ¿verdad? Entonces, si su memoria es de 32 bits y necesita guardar una half word, por ejemplo, ¿cómo le hace? Bueno, ahí no aparece, pero sí, o sea, la palabra 32 bits, agarro 8 nada más y guardo. Es que fíjate que las instrucciones, el contador de programa se incrementa de 4 en 4, pero el de la memoria de datos se puede incrementar de 1 en 1. Entonces es de byte en byte. ¿Entiendes? O sea que, pero cuando guarda, por ejemplo, 32 bits. No, pero eso depende del puntero que tú uses. Ah, El problema es que el programa, a ver si la pregunta está interesante. Recuerden que estamos programando en C, o sea, y por tanto sigue las reglas del C, de los punteros de C. Si yo declaro un puntero de 32 bits, cuando guardo un número me guarda 4 bytes y él lo hace automático. ¿Entiendes? Pero si yo declaro un puntero de byte, no. Puedo nada más que guardar un solo byte o dos, lo que yo quiera. ¿Entiendes? O sea, eso en la programación en C, uno
ya en esas instrucciones específicas que me estás preguntando, ya se usan punteros distintos para poder manipular si quiero guardar 32 bits o 16 o 8. No sé si te contesto la pregunta. Sí, sí, sí. O sea, lo que pasa es que lo hizo en HLS, por eso me... Sí, y es C, y por tanto tienes que usar las reglas del C de manipulación de punteros. Ok. No, también. Sí, sí. Ok. Entonces, bajo esa perspectiva no importa, ya ve que tiene que estar alineado con 4 bits, Sí. 4 bytes, perdón. Ajá. Entonces, por ejemplo, si usted hace una escritura que está desalineada, ¿la puede hacer, pues? O sea, de grabar 16. A ver, no me acuerdo bien, pero yo creo que en principio no. O sea, en mi programación tiene que ser, o sea, tienen que ser múltiplos de 4 las direcciones. Okay. Las direcciones tienen que ser múltiplos de 4. No me acuerdo bien si lo programé, pero yo creo que no. No creo que llegué a ese nivel de detalle. O sea, son instrucciones alineadas de 4 en 4. Ok, gracias. No sé, ¿alguien más que tenga por ahí alguna pregunta, alguna duda? Nadie tiene... Bueno, Buenas noches, buenas noches, Hola, ¿cómo estás? doctor ¿Qué tal? ¿Cómo Jaime. estás? En el programa, creo que estaba corriendo un programa, digamos, el programa principal, y después se hace la interrupción. Sería como poner en un sleep, digamos que ahí está esperando, y de repente, No. o, Las interrupciones precisamente no son para esperar, porque sí, eso le consume tiempo al procesador. Las interrupciones son para atenderlas en el momento que ocurran. en Y, tiempo o real, sea, sí. tu procesador está, o sea, esa es la filosofía de la interrupción. Tu procesador está corriendo un programa y bueno, digamos, si hay un periférico, que esa es la idea, que tiene prioridad de ser atendido por encima del programa que tú estás ejecutando, tú habilitas una interrupción de ese, lo alambras, por supuesto, para que él pueda, tú la habilitas y en el momento que él necesite que sea atendido, pide la interrupción y si tú la tienes en ese momento habilitada, ya eso depende del programador. Precisamente el programador puede deshabilitar, por ejemplo, si el programador está ejecutando una parte del programa que es muy prioritario, las deshabilita en ese momento para que no te interrumpa, ¿no? Esa es la idea. Y por otro lado, en un determinado momento lo habilita y entonces el procesador por hardware abandona el programa principal, salta a esa dirección, ejecuta lo que haya que hacer ahí dependiendo del periférico y cuando termina regresa al programa principal. Esa es la filosofía de las interrupciones. O sea, las interrupciones son para que el procesador pueda trabajar él libremente y lo interrumpen cuando hace falta y cuando además está autorizado. Esa es más o menos la idea. Sí, sí, exactamente. Entonces, Gracias. en mi caso, como te digo, eso hay muchas maneras de organizarlo. Por Sí. ejemplo, eso del vector de interrupción, a mí se me ocurrió así porque debo haber visto algún procesador que lo hace así. No, generalmente en los procesadores estos, me acuerdo de 86, eso, las primeras direcciones de memoria eran los vectores de interrupción. O sea, cuando tú le dabas reset, no empezaba en cero, empezaba más adelante, porque los primeros direcciones de memoria eran los vectores de interrupción de distintas cosas. Entonces yo ahí, claro, esto es una prueba muy elemental. Aquí un poco que estamos jugando y haciendo ensayos, ¿no? Y esa es la idea, pero bueno, el mecanismo funciona. Así si tenemos en cuenta esos detalles. ¿Ok? No sé si te aclaré la... Sí, sí. Yo creo que, como le decía, estaba en la idea del sleep, que manda uno a dormir, que solamente esté esperando, entre comillas, pues que suceda una interrupción, pero sí, obviamente no está programada un evento externo, ¿verdad? Va a suceder y tiene que... No, lo que no está, sí está programado el evento externo. Lo que tú no sabes es cuándo va a suceder. Lo que no se el sabe es tiempo, sí. cuándo va a suceder. Y por tanto, esto es como el jefe o sea, el jefe le dice, no, ahora no me interrumpa porque estoy aquí, es una cosa importante. O sea, y viene alguien, oye, que atiéndeme, más o menos esa idea, ¿no? Y entonces, o sea, si está programado lo que hay que hacer, lo que no se sabe cuándo va a pasar.
Y entonces el procesador no puede esperar, porque es una pérdida de tiempo. O sea, el procesador hace su tarea y en el caso de que esté programado y se la pidan y además él esté haciendo una tarea que se puede interrumpir porque no es esencial, entonces es que saltamos a la subrutina de. Y eso es lo que tiene que garantizar el mecanismo. ¿Ok? Sí, gracias. Gracias por la Ariel, respuesta, doctor Calvillo. Sí, muy buenas noches. Hola, profe, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Hola, buenas noches a todos. Todo No, bien. quería hacer una bueno, coincido con usted, efectivamente, en el 8086, la arquitectura de esa 8086 era así, las primeras direcciones eran para los vectores de introducción. Ahora, con respecto a eso, las introducciones no son enmascarables todavía, es decir, no tiene separado lo que es introducción NMI, como le dicen, no enmascarable y enmascarable, que uno podía deshabilitar una, habilitar las otras, por lo menos en el 8086. No, fíjate, yo como te cuento, le programé un mecanismo de interrupción muy elementalito. Claro. Pero imagínate que el registro es el registro 0, que fue el que yo utilicé para controlar las interrupciones, nada más que le uso un bit. Hay 31 bits ahí que tú le puedes dar el significado que tú quieras. Puede haber varias interrupciones, puede haber interrupciones por software, por ejemplo. Tú, a esos bits, tú dices, bit 5 es la instrucción de software que la habilito, no la habilito. O sea, precisamente para eso son los registros de control, para que tú puedas ahí definir, y claro, después tu hardware, o sea, tu programación tiene que ser consecuente con lo que tú le definas a esos registros. Pero eso, ellos nada más que lo que hicieron fue programar las instrucciones. Claro. Y te dejan a ti lo que significan los registros. Y lo que tú haces con esos registros. Claro, y después no se las arregla ahí como uno entienda, siempre y cuando respete las instrucciones. No, una cosa que estaba a principio de la conferencia, usted también explicaba el tema del pipeline y demás, cómo lo hacían. Recuerdo que, bueno, ahora se usa mucho, pero AMD en su momento, cuando empezó a sacar los procesadores compatibles con Intel, para no tener que poner operaciones de para que decir no opera, para dar tiempo a que se terminaran de hacer las instrucciones, empezaron a sacar una cosa que le decían en su momento, operaciones demoradas, fuera de orden. Sí. Que entonces lo que hace es decir, para optimizar, es una forma de optimizar, no, digamos, una solución intermedia al problema de o la ejecuto toda en el orden que van y lo hago como una instrucción, o hago un pipeline y cuando no puedo usar los dos registros porque todavía no termino la operación, inserto una operación, ¿no? Y entonces lo que hicieron ellos era que, claro, eso incrementa toda la lógica, pero lo que hacían era, veían que si la instrucción estaba, o si esa instrucción estaba bloqueando ciertas operaciones, y entonces sacaban otras de la memoria y iban ejecutando esas otras. Y después tenían que tener una estructura que se encargaba de reorganizar todo el hilo porque no podía salir que, es decir, si sumara primero una cosa y se multiplicara otra después, ¿no? Tenía que quedar todo en orden o mantener el orden. Pero en eso no ha pensado. Aún. No. Oye, o sea, este pipeline ya solito así, ya es complicado ponerlo a punto. En efecto, los pipelines son más complicados y hay lo que le viene stall, que separa el pipeline y se espera que se ejecute. O sea, hay toda una serie de técnicas distintas. Hay lo que se llaman instrucciones demoradas. O sea, hay toda una serie, en la literatura, yo más o menos lo revisé, hay toda una serie de métodos distintos para resolver este problema, y es lo que se llaman los pipelines in order y los pipelines out of order, lo que tú decías. Pero evidentemente yo ni siquiera sé suficiente como para meterme a implementar eso, ¿no? Entonces, implementé esta versión sencilla y como te cuento, lo que pienso es que uno a nivel de compilador, o sea, el compilador podría analizar o sea, una manera de resolver o de ponerle un parche al problema, pero no por hardware, sino el compilador podría, a ver, aquí, sobre todo el problema está en esto. Bueno, ¿se recuerdan el pipeline? Al principio está la etapa, la segunda etapa es la etapa donde se manipulan los registros. Y la última es la etapa donde se escriben los registros. Entonces, si tú haces una instrucción de escribir en los registros, y a continuación, en la siguiente, pretendes utilizar los valores, entras en una contradicción, porque todavía la instrucción de escribir en los registros no ha llegado a la etapa donde se hace eso. Entonces lees mal. O sea, los resultados que lees y que vas a utilizar no son los que tú piensas. Entonces, un método que así es como yo lo hago a mano, es introducir no operas.
O sea, entre la operación de escribir en los registros y la instrucción de utilizarlos, introduzco 3 no opera para que el pipeline avance. Y ya, por lo menos funciona. Claro, detengo el pipeline, o sea, lo hago hacer trabajar cosas y ahí mal no. Entonces, eso no es práctico. De todas maneras, fíjate, el pipeline siempre tiene problemas de ese tipo, ¿eh? O sea, en mayor o menor grado, pero siempre tiene problemas de ese tipo. Pero bueno, evidentemente yo ya no me atreví porque ni siquiera sé suficiente sobre el tema como para implementar ese pipeline tan complicado. Pero hay mucha literatura al respecto, sí. Sí. No, por eso preguntaba, porque es una solución, digamos, intermedia que no es ideal, pero soluciona parte de eso. Pero bueno, es mucho más complicado, porque incluso hasta Pero la te lógica. digo, por ejemplo, a nivel de un compilador, el compilador sí me parece que es relativamente fácil que el compilador revise. Y cuando hay una instrucción, cuando ocurre ese caso, que es uno de los pocos casos que ocurre, que se escribe en los registros y a continuación viene una instrucción de utilizar los registros, lo que tiene que hacer el compilador, que eso lo puede hacer a nivel de compilador, es decir, bueno, aquí déjame ver la otra que sigue. Si la otra que sigue es una instrucción que no tiene que ver nada con eso, la puedo adelantar. ¿Entiendes? Puedo cambiar el orden en el programa. Porque a lo mejor la siguiente no tiene que ver nada con los registros, es otra cosa. Ah, pues adelanto esta instrucción, adelanto tantas como hagan falta para darle tiempo al pipeline a avanzar y llegar al punto donde lo puedo utilizar. Esta podría ser una estrategia a resolverla a nivel del compilador. O, más vulgar todavía, simplemente insertar no operas. Pero esta que te digo de adelantar es mejor porque ya vas adelantando cosas. Claro, claro. Sí, eso habría que ver. Okay. No, solo eso. Bueno, felicitar a la profe porque, bueno, ya hemos trabajado juntos y sabemos más o menos el trabajo que cuesta hacer esas cosas. Así que, sí, me parece que... Sin ánimo de, pero bueno, para que todo el mundo sepa, no, pero 3 meses y 110 versiones del core. No es un trabajo fácil. Muchísimas gracias, profe. Nos vemos. Ok, gracias. Muy bien. ¿Alguien más que tenga por ahí alguna duda, alguna pregunta? Acuérdense que estamos un poquito, más bien así como algo completamente informal, ¿verdad? Sí. Entonces... todos libres de hacer la pregunta que entiendan, o la crítica que entiendan, o en fin. A mí, en lo personal también se me hace que el trabajo que realizó está bastante bien, doctor, está completísimo, digo yo. Y por otro lado, comentarles en general, yo invité a varios compañeros de la universidad y de algunos otros lados para que observaran más o menos hacia dónde estamos viendo nosotros, ¿verdad? Y más que nada para invitarlos a que se sumen a la iniciativa, porque aquí hay compañeros pues, que han trabajado en este asunto, como Ariel, Oscar, ¿verdad? La gente de Jalpa, bienvenidos si se quieren sumar a la iniciativa, porque lo que queremos hacer es, como dijo el doctor al principio, desarrollar un microcontrolador a partir de, como core base, el RISC, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, vamos a empezar a ir aumentando cosas. Los muchachos que están conmigo en el posgrado, pues ya saben que les va a tocar, ¿verdad? Entonces, pero son muchísimas cosas las que hay que ir agregando aquí. El procesador que nosotros queremos hacer, le queremos poner el nombre tal cual, WASP-5, ¿verdad? O sea, va a ser el procesador de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es el procesador de todos nosotros. Entonces, por eso, pero necesitamos muchas manos. Entonces, pues la invitación a que escucharan la plática del doctor Calviño tenía como doble sentido. Pues primero escucharlo, que siempre es muy grato, y la segunda, pues invitarlos a que se unan a la iniciativa. No sé si alguien más tiene por ahí alguna pregunta, Ariel. Bueno, no, qué bueno que me comenta eso. Pues sí, en caso mío, pues tú sabes que puedes contar conmigo si podemos hacer algunas líneas ahí de código. De hecho, yo tengo una tarea para Ariel. Pienso que si se empezamos. une a nosotros, yo tengo una tarea para Ariel. Ya. Perfecto. Y yo tengo una caché que a lo mejor le podemos poner al procesador. Claro, exactamente eso. Ver cómo se le pudiera añadir, si hubiera que añadirle una memoria caché. Perfecto. Eso puede ser buena idea. En eso Ariel puede trabajar perfectamente porque tiene mucha experiencia en eso de diseñando las cachés y los controladores de caché. O sea, si Ariel se uniera con nosotros, valdría la pena valorar eso.
valorar eso. Está bien. No, y Bueno, luego, ya que planifiquen el trabajo, bueno, si hay espacio, pues cuente conmigo. No hay claro, problema. sí. Y luego también nos falta la otra parte. Decía el doctor, por ejemplo, la parte de la gente de software, pues es fundamental. Nos hace falta el ensamblador, el desensamblador, el compilador y todo eso. Entonces, les digo que, digamos, está abierto para, digamos, cualquier área, ¿verdad? Incluso, Mira, adelante. Adelante. bueno, no, una pregunta. En algún momento, porque bueno, ya yo creo que usted ahorita va a cerrar y yo nada más que tengo unas preguntas tontas. ¿Piensan poner, por ejemplo, algunos periféricos a ese procesador? Como por ejemplo puse es decir, SPI, I2C, cosas así. Hay algunos módulos que están hechos por ahí, pero bueno, una cosa es agarrar los que están hechos por ahí y otra cosa es desarrollar los propios. Hay CAN bus, cosas así que se usan mucho. Habría que ver en el caso aeroespacial realmente qué buses son los que se necesitan. No sé si en algún momento piensan incorporarle más módulos a... Sí, exactamente esa es la idea, porque como te decía, es como, digamos, crear un microcontrolador un poco, o sea, obviamente que es un soft proceso, porque lo vamos a meter en FPGA, ¿verdad? Entonces el microcontrolador también sería soft. Y un poco seguir en ese sentido la idea del microblaze, pero del microblaze del microcontrolador, donde pueda ser pues muy configurable en ese sentido el SPI, el I cuadrada C, el UART, no sé, una serie. Inclusive nosotros estamos yendo un poquito más allá porque, digamos, no nada más es la iniciativa del procesador que está haciendo el doctor, sino que también estamos haciendo el monociclo y veremos en qué aplicaciones conviene más uno y en qué aplicaciones conviene más el otro, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, inclusive queremos meter diferentes tipos de conectividad, ¿verdad? O sea, desde Wi-Fi o Bluetooth, o por ejemplo, hasta LoRa, ¿verdad? Que esa es una tarea que sí la tenemos ya muy aquí en corto por algunos proyectos que tenemos. Entonces, sí, por ahí va el negocio. Sí, la idea nuestra, aunque muy así todavía no era, es hacer un microcontrolador. Y, por ejemplo, y copiar un poco el modelo, lo que decía Salvador, del microblaze microcontrolador. El microblaze microcontrolador tiene un módulo de entrada-salida, IO, que tiene todos esos periféricos y tú se los activas dependiendo de lo que tú quieras, como es por soft. Tú configuras lo que tú quieras, o sea, ahí tiene que haber un controlador SPI, tiene que haber un controlador I cuadrado C, en fin, todo ese tipo de cosas, y tú le activas dependiendo de lo que tú quieras. Y en definitiva, eso lo que queda es alambrado ahí. Por ejemplo, el microblaze, las direcciones están fijas, están alambradas ya a la memoria de datos. Y lo que tú haces es acceder a direcciones de memoria de datos, pero ahí lo que está es el controlador. Ahí lo que está es ese periférico. Eso sería posible. Mira, yo no sé si alguien tiene más ninguna pregunta y quería hacer una última observación. Si alguien tiene alguna otra pregunta. Nadie, los muchachos, los alumnos, no, nadie tiene preguntas. ¿Eh? Yo. Está Laura. ¿Qué? Laura, a ver. Pero la mía es un poco más básica. A ver. Algo que me quedó así duda. Por ejemplo, cuando menciona poner a punto un módulo, entendí que poner a punto es la orden de correr, pero yo creo que es más que eso, ¿no? Es como sincronizar todo. Poner a punto quiere decir ejecutar la instrucción y ver que la instrucción se ejecuta correctamente, que si es mover o sumar o que se para acá, o sea, eso es lo que quiero decir, poner a punto, ¿cómo se llama? Unas determinadas instrucciones. Yo las fui probando así, o sea, que la instrucción se ejecuta correctamente. En el momento que tenga que ser, ajá. Sí, o sea, yo le hago programitas chiquiticas, por ejemplo, como tú viste, cargar un registro con el valor tal, cargar un registro con el valor tal, sumar, hacer la instrucción de sumar los registros. Ejecuto eso. Y veo que sí, que los dos registros fueron cargados y que se sumó y que se puso en el registro correcto. Y ya la doy por... Es posible que corriendo programas largos aparezcan problemas de relaciones entre las instrucciones, eso no lo sé, porque yo no he corrido programas largos. Podría haber cierta
dependencia y en el orden de las instrucciones, ahí escondido, ¿no? Sobre todo por el pipeline. Eso no lo he hecho. O sea, yo he hecho programas corticos de 7 o 8 instrucciones, 10 así, cuando más, pero sí las probé todas, ¿eh? Todas. O sea, probé todas las instrucciones y al menos lo que dice la instrucción lo hace. Y lo pone en donde dice que debe tener estar. Ese es el nivel en que lo he hecho. Y eso es lo que quiero decir cuando digo poner a punto las instrucciones. O sea, Ok. con mucha frecuencia, cuando programas la ejecución de una instrucción, mira, y te voy a poner un ejemplo. Cuando programas la ejecución de una instrucción, te equivocas al programarla y no hace exactamente lo que tiene que hacer. Por ejemplo, las instrucciones que manejan datos inmediatos. El dato inmediato hay que expandirlo a 32 bits. Y hay dos opciones, o se expande con signo o se expande sin signo. Y eso es medio complicadito, ¿eh? Programarlo. O sea, programarlo cuando es con signo y cuando es sin signo y cuando se le... Y ahí te puedes equivocar. O sea, o yo me equivoqué cantidad con eso. O sea, en varias oportunidades probaba esas instrucciones y no hacían exactamente lo que debía hacer. Entonces, eso es lo que quiero decir cuando digo poner a punto. Los saltos también a veces son medios complicados. Los saltos. Ok, muchas gracias. No, de nada. Muy bien. Pues ya son las 9. No, pues, solo quería decir una cosita última. Sí, sí. Ya terminamos. Realmente yo creo que mi aportación no está en programar el RISC, sino yo creo que lo que más valioso es de mi trabajo es el sistema de pruebas, la cama de pruebas. Porque ahí se puede insertar el RISC. Prográmenle el que ustedes quieran, me lo dan, yo lo inserto ahí y yo les digo si funciona o no trabaja, o si no funciona. Y todavía se puede desarrollar más el probador. Yo creo que eso es lo que más puede ayudar a desarrollar el otro RISC, el que sea. Eso es lo que quería señalar. Sí, sí, sí. Eso a mí me quedó muy claro, que la cama de prueba es bueno, todo es importante, pero eso es más, nos puede ayudar mucho más que el mismo RISC en sí que estás haciendo. Oscar, ¿no tienes preguntas? Bueno, ya había comentado algo con usted y efectivamente pues se llevó mucho trabajo, mucho tiempo, mucha elaboración. Lo que comentaba Ariel, pues ya era algo que ya habíamos platicado, y sí, en realidad a lo mejor aportar en la parte del ensamblador, ¿no? Generar un ensamblador para poder desarrollar esa parte. Necesitamos softwarear que nos ayuden en eso. Sí, sí. Ya por ahí, Okay. hace tiempo hicimos por ahí un software también para un procesador que usted dirigió, e hicimos esa parte del ensamblador. Entonces, para ver. Claro que sí. ¿Tú podrías colaborar con eso, Oscar? Claro que sí, Salvador. Claro que sí. Vamos a buscar aquí a lo mejor al cabo, ¿verdad?, de licenciatura. Y te digo, hace tiempo hicimos un procesador que nos dirigió también el doctor, y también hicimos el ensamblador para poder con el ensamblador convertirlas, ¿verdad?, y luego cargarlas a la memoria. Me acuerdo que la cargamos en una memoria del FPGA y luego ya se ejecutaba el procesamiento. Ahora pues ya nos ponemos de acuerdo. Sí, claro que sí. Vale, pues. Sí, claro que sí, doctor. Claro. Muy bien. Bueno, yo creo que ha sido muy larga. Muy larga, pero muy productiva y muy interesante. Les agradezco a todos la asistencia. Si alguien se quiere quedar, porque aquí nos vamos a quedar a platicar un ratito, adelante. Más que nada agradecerles por aquellos que se quieran retirar, pero los que se quieran que nos quedemos aquí a seguir platicando. Ya ahorita José Luis va a sacar las chaves y ya está. Ya. Ahí está, José Luis. Muchas gracias. Bueno, entonces, ¿alguien quiere platicar algo conmigo en particular o algo así, o me quedo para la reunión? ¿O tú quieres hablar? Aquí, bueno, no sé si alguien quiera platicar algo un poquito ya más fuera de este asunto. No sé si tienen algo por ahí. Como les comentaba yo, la idea es seguir desarrollando. Está muy grande y muy ambicioso
el asunto. De hecho, nosotros de alguna manera, a principio de semestre, le hicimos una presentación a la Agencia Espacial Mexicana, todavía más ambicioso el negocio, porque, como decía el doctor, si esto lo queremos meter a aplicaciones espaciales, pues para empezar tenemos que empezar a trabajar con lo de la triple redundancia. Y entonces hay que meter ahí 3 procesadores y luego hay que, aparte, pensar en toda la parte esta de la seguridad en la memoria, ¿no? Y códigos de Hamming y todo eso. Entonces, pues todavía es un poquito más complicado el asunto. Pero ese es como el reto y la idea de lo que queremos hacer. Muy bien. Bueno, Salvador, nada, mira, bueno, disculpen, no levanté la mano. Ya cuando tengan una lista del plan que tengan, o si estructuran una idea de general de qué quiere que tenga el procesador, más o menos cómo quiere que funcione, ya el profe tiene un core ahí que funciona, a lo mejor quieren ampliarlo, quitarle, ponerle, pues me dicen y nos sentamos para ver en qué pudiera aportar yo, ya, independientemente que tengo la caché mía, está desarrollada por ahí, está aprobada en cierto nivel, se pueden hacer otras cosas más. De hecho, ahora estoy trabajando en microcontroladores en general, es decir, usando microcontroladores, no desarrollando, usando, pero cuando se desarrolló la caché, se desarrolló precisamente para un procesador mononúcleo. La idea ahora de que estamos redirigiendo la caché precisamente, bueno, ustedes lo ven desde el punto de vista de aeroespacial, pero ya ven que con todo el tema de IoT. Te cortaste. Se te fue la Wi-Fi. Sí, se fue. Te quedaste congelado. Pero precisamente creo que iba a decir algo de IoT. IoT. Se quedó ahí en la IO. Creo que iba a decir precisamente la idea de hacer el monociclo es que ocupa menos recursos y entonces podría especializarse más un poquito en la idea de nodos IoT. Y si le quieres echar pues más velocidad, pues ya podrías pensar en la caché esa que tiene Ariel, ¿verdad? Pero bueno, se quedó por ahí pasmado. Bueno, yo sí me tengo que retirar. Te quiero agradecer la invitación, Salvador. No, ¿de qué? Este también se quedó también congelado. Se quedó congelado. Doctor Manuel Hernández Calviño, ¿verdad? Sí, pues se quedó congelado. Sí. Sí. Te quedaste congelado. Okay. ¿Sí me oyen o no? Sí. Claro. Sí, bueno, nada más agradecer, ¿verdad? Y estamos en contacto, ya si quieres luego nos ponemos de acuerdo, no sé si vaya a ser otra reunión y todo, Sí. para trabajar en conjunto. Muchas gracias por considerarme y estamos para trabajar, Salvador. Vale, ahí estamos, que estés muy bien. Salúdame a Claudia. Gracias, doctor, hasta luego. Ya no pudo regresar Ariel. Sí. Las perras le mordieron el... Ya deja de grabar, Chava, para sacar la cerveza. Sí, cierto, qué bueno que me acordaste. Espérame. Espérame. Sí, aparte, pues todo esto último ya no tiene tanto...